Una vez más, agradecemos al Señor esta oportunidad, la oportunidad de abrir su palabra y la oportunidad de estar con ustedes a través de este estudio bíblico. Y hoy queremos hablar de el tema busquemos los valores perdidos. En este tiempo se habla mucho de valores, aunque no siempre aquellas cosas que el mundo suele llamar valor es valor delante de los ojos de Dios. ¿Por qué buscarlas? Porque cuando alguien pierde algo, un objeto que para él o ella tienen valor, esa persona va a tener sentimientos y actitudes diferentes. Y esos sentimientos y actitudes diferentes estarán en relación directa con el valor de aquello que perdió. Pero cuando una persona pierde, no objetos, sino pierde aquellas cosas que dan sentido, que dan propósito, que permiten el desarrollo de nuestras vidas, están en relación directa con vínculos que nosotros tenemos, con personas que son significativas. Cuando se pierden esas cosas, entonces el asunto ya no es buscar un objeto, sino buscar eso que se ha perdido. Podemos sentir ante esas pérdidas dolor, frustración, desaliento. Podemos sentirnos incapaces de volver a encontrarlo. Sin embargo, el Señor nos enseña, y esta es la parábola que vamos a estudiar hoy, nos enseña a través de la conclusión de esa parábola, que nosotros podemos tener una actitud que nos permita encontrar aquello que hemos perdido. Así que regresamos de inmediato para desarrollar este estudio bíblico, y si usted tiene su Biblia puede ir buscando en el capítulo 15 de Lucas esta parábola que es tan especial, que el Señor la relató de una forma tan preciosa, versículos 8 a 10. Regresamos de inmediato. Cuando Dios está en tu familia, todo se transforma. Familia sana, nación que gana. La parábola que encontramos en Lucas capítulo 8, capítulo 15, a partir del versículo 8, dice lo siguiente: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Es una pregunta que el Señor hace. Y luego sigue diciendo, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Y el Señor concluye de esta manera en el versículo 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Esta historia, esta historia tan compacta pero tan llena de significado, el Señor la expone, la narra, y no era, lo que estaba diciendo, no era desconocido para los oyentes, para el público judío que estaba escuchándolo. Era algo que ocurría con frecuencia. Como todas las parábolas que el Señor enseña, tomaba algo real y que era común a las personas a las que enseñaba, y luego llevaba a este ejemplo al plano espiritual. Nosotros vamos a tomar los versículos 8 y 10 para centrarnos en el relato. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que había una mujer que tenía 10 dracmas. Esta sola frase nos tiene que remontar a algo que era parte de la cultura de los judíos en aquel tiempo. Y es que cuando las muchachas se iban a casar, el día que se casaban, el día que celebraban su boda, la familia le hacía un regalo, el que entregaba ese regalo cuando estaba vivo era el padre,
era un regalo muy especial, le llamaban la ketubah, y era la dote, ese regalo que se daba ese día no solo como regalo por lo que pasaba, sino como un recuerdo muy especial de la familia, que hacía un esfuerzo conforme a sus posibilidades económicas para que esa muchacha se llevara al matrimonio ese dinero. Si el matrimonio llegaba a disolverse, este dinero no era repartido porque era una herencia personal. Así que para una muchacha que se casaba ese día, este regalo, tenía estas dos connotaciones de valor significativo, de mucho, mucho valor para ella. Su familia le estaba entregando ese dinero, perdón, y lo estaba entregando ese día, y ella llevaba ese dinero a su matrimonio. Esa joven dice, el Señor en su historia, que un día se da cuenta que ha perdido una de estas dracmas. Estas monedas eran muy comunes porque era la moneda que se entregaba a un obrero, a un jornalero, por un día de trabajo. Como podemos ver, esta muchacha no viene de una familia afortunada, sino de una familia muy pobre o con escasos recursos, que está entregando a ella un esfuerzo, está dándole su aprecio, está honrándola de esa manera. Ella de un día se da cuenta que perdió una moneda, por lo tanto, el valor de la cantidad que tenía, ya no son 10, ahora son 9, pero más que la cantidad, esta mujer tiene un gran aprecio por aquello que ha perdido. Y el Señor empieza a decirnos algunas cosas valiosas, porque esta mujer pudo haberse quedado simplemente con el lamento de que había perdido algo que era para ella muy significativo. Pero como tenía tantos recuerdos, esto traía tantas emociones, esto era tan especial, esta mujer hizo algunas cosas. Se determinó a buscar la moneda. Y aquí empieza el Señor a enseñarnos la gran lección. Aunque lo ha perdido, no sabe dónde está. Esta mujer tuvo el deseo de resolver la situación, intentar encontrar la moneda. Sabía que estaba en la casa, porque esas cosas se guardaban en la casa, no las tenía fuera de allí. Así que ella se enfocó en hacer eso. Sin embargo, aunque parecía que era fácil encontrarla porque estaba dentro de la casa, no era así en realidad. Había dos obstáculos. En primer lugar, su casa, como todas las casas o casi todas las casas en ese tiempo en el Oriente, eran casas muy oscuras porque tenían muy pocas ventanas. No eran casas como las que usamos en el día de hoy, que tienen grandes ventanales. Era una casa de una persona de escasos recursos, y además la segunda dificultad, quiero recalcar, porque no tenía gran visibilidad, ese era un obstáculo, se iba a encontrar con oscuridad. En segundo lugar, ella era una persona que se iba a encontrar con el otro gran obstáculo, que era el piso, el suelo. Como no eran suelos alisados, sino suelos rugosos, rústicos, se podía haber escondido en algún lugar, colocado en algún lugar que no fuera accesible a la vista, y como estaba bastante oscuro el lugar. Así que ella tiene la ventaja de que está dentro de la casa, pero al mismo tiempo hay en la casa dificultades. ¿Qué es lo que ella decide? El Señor nos habla de un plan de búsqueda que ella tuvo, un plan muy estratégico. Recuerden que todo lo que ella tiene es un anhelo ferviente de encontrar la moneda, y eso la lleva a una determinación buscarla. Pero para buscarla necesita vencer los obstáculos. Y los obstáculos, ya dije, visibilidad y suelo rugoso, difícil de encontrar lo que iba a buscar. ¿Qué hace ella? Este plan empieza, con lo siguiente. El Señor dice, entonces ella enciende una lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Allí tenemos las tres acciones de este plan. Y quisiera, por favor, que todos
pusiéramos mucha atención en esto, porque ahí está la clave de la búsqueda de esos valores escondidos, perdidos dentro de nuestra casa. Esta mujer, en primer lugar, dice el Señor, no encenderá la lámpara, es decir, lo que necesita es encender la lámpara. ¿Por qué? Porque solo con la luz puede hacer desaparecer las tinieblas, puede hacer que la luz haga visible lo que no está visible. Su primer ayuda es encender la lámpara. En segundo lugar, barre la casa. Y barrer la casa significa que buscó un instrumento, un recurso, un objeto que pudiera ayudarla a vencer la irregularidad. Porque con la escoba podía ir llevándose poco a poco todo lo que fuera, todo lo que no perteneciera a la solidez del piso. Ella lo que necesita ahora es empezar a barrer, a llevarse de encuentro todo, cada pedazo, cada espacio, con un cuidado muy especial para que lo que estuviera allí escondido fuera removido. En tercer lugar dice, y la busca con cuidado. Ella busca con diligencia. Y diligencia quiere decir, diligencia es lo opuesto a negligencia. Es la persona que se mueve, que aunque barrió parte de la sala y no encontró, no por eso se desanimó, siguió barriendo y entró a los otros lugares hasta lograr barrer todo el espacio y convencerse de que en algún lugar iba a encontrar esa moneda. La palabra barrer con diligencia, buscar con diligencia es clave para esto que el Señor nos quiere enseñar, porque con diligencia impedía que ella fuera una persona que se frustrara en el camino, una persona que dijera, ya yo barrí mucho y no encontré nada. Por lo tanto, repito, buscar con diligencia, dice el Señor, hasta encontrarla, implica una esperanza. Esta mujer empieza a actuar, a desarrollar su plan con esperanza. No se buscan valores, no se buscan esas cosas que hemos perdido sin esperanza. No se dice ya yo lo hice todo, no se dice ya yo hice mucho, sino que se sigue trabajando hasta encontrar que esa monedita estaba en el lugar menos imaginado, pero allí estaba. Ese valor, de nuevo, está en sus manos. Hacemos una pausa para regresar con lo que sigue. Qué vergüenza es decidir antes de conocer los hechos. El Señor está enseñando una parábola y el objetivo es traer a cada oyente en aquel tiempo y a todos nosotros en este momento que lo que tiene valor debe ser buscado cuando esto de valor se pierde. Para llevarnos a la gran enseñanza de que Dios fue el que salió a buscarnos, porque nosotros, sus criaturas, nos le perdimos, nos rebelamos, nos fuimos de Él, lo abandonamos, no lo amamos, nos hemos hecho desobedientes, pero Él nos hizo a su imagen, conforme a su semejanza, y puso en nosotros algo especial que no puso en las otras criaturas o seres que Él creó. Es que puso su imagen y semejanza y Él lo hizo para tener con nosotros comunión, para enseñarnos lo que es el amor, para que nosotros aprendiéramos que todos esos atributos de Dios fueron colocados en nosotros. Él nos dio de Él para tener comunión con nosotros. El pecado nos alejó, perdimos lo que Dios nos dio.
Y Dios sale a buscarnos porque somos de valor para Él a través de Jesucristo. Y empieza a barrer y a buscar y a llamar hasta encontrarnos. Y cuando nos encuentra nos invita a entrar a su gozo, al gozo de la salvación. Esta es la conclusión de la parábola. Pero tomemos eso y traslademos esto a un regalo, a esa quetuba que Dios quiso dar al ser humano cuando el hombre y la mujer fueron bendecidos por Él como matrimonio. Es Dios el que establece la relación matrimonial. Es Dios el que puso, tanto en el hombre como en la mujer, el que para ser matrimonio, para ser una unidad, necesitaban esos valores que Dios colocó. Y cada esposo y esposa al ir al matrimonio tienen esos valores que deben ser cuidados, apreciados y hacerlos que se enriquezcan cada vez, partiendo del diseño que Dios hizo. Ahora, el pecado llegó, trastornó, rompió, desmenuzó, hizo frágil la relación y los valores, tanto en Eva, en Adán como en Eva, valores, algunos se perdieron, algunos se hicieron muy frágiles y de allí el ser humano ha aprendido que el matrimonio es frágil, debe ser cuidado, pero no todo el mundo lo hace. ¿Por qué es necesario que toquemos este tema? Porque es dentro del hogar donde va desapareciendo poco a poco la luz que ilumina ese espacio que es el hogar. No estamos hablando de casa física, estamos hablando de eso que se construye, que se edifica, esa bendición que tienen el hombre y la mujer de ir edificando, construyendo sus vidas y pudiendo ser, cuando tienen familia, ser modelo adecuado para sus hijos. Es en el hogar que se pierde eso y la oscuridad, la frialdad que produce la falta de luz va arropando a todos, a cada uno de los que componen el matrimonio. En segundo lugar, es dentro del hogar, perdón, que la incomprensión, las fricciones, los problemas, los pleitos se van acumulando, no se dispensa el perdón, no se busca el acuerdo, y esto hace que la relación se convierta en algo así como vaya transformando en la suavidad del alma en un piso rugoso, rústico, grotesco. Las fricciones hacen que el trato se convierta duro, amargo e hiriente. Es allí donde pasa. Y porque es necesario también que recordemos que este es el lugar donde las prisas, los afanes que cada uno tiene, van impidiendo que la interrelación sea fluida, que corra con libertad y que sea siempre fresca, que pueda traer paz al alma, que pueda traer entendimiento, que haya una disposición para hacerlo. Y es allí, por lo tanto, donde el amor se pierde. Ese es uno de los valores que vamos a empezar a estudiar hoy. Este estudio lo vamos a tener que dividir en dos, porque vamos a estudiar 10 valores básicos en el matrimonio que se van perdiendo por estas causas que hemos dicho. Ahora, tratemos de entender cómo se pierde el amor. Voy a dar algunos síntomas de cómo nosotros podemos ir evaluando cuando el amor se está perdiendo en la relación. En primer lugar, se empieza a perder el interés, se empieza a sentir apatía que va envolviendo al o a los esposos. Cuando uno de los dos se hace egoísta, cuando alguno de los dos siente que no tiene que darse todo, que no tiene por qué ser transparente, que no tiene por qué atender de forma cuidadosa al esposo o la esposa. Ese egoísmo, cuando envuelve a los dos, endurece el corazón. Y entonces empezamos a ver síntomas. Escuche algunos de ellos. Frases como, lo hago porque a mí me gusta. O puede ser un poquito más grosero, lo hago porque a mí me da la gana. Frases como, yo lo hago como yo quiero y tú tienes que hacerlo así. O frases como, dame mi espacio.
o no me interrumpas, o no me interesa lo que me dices, o ese es mi dinero y lo voy a usar como yo quiera. Son frases que reflejan que el corazón se está convirtiendo en un corazón egoísta y que está sacando poco a poco a el esposo o la esposa del lugar que le corresponde. ¿Cómo se sabe que el amor se va perdiendo? Bueno, cuando se usan frases como, ya tú no me interesas, ya no eres atractivo o atractiva para mí, o me cansé de ti. Esas son palabras muy duras, palabras que producen heridas en el esposo o la esposa, palabras que traen dolor y ocurren cuando la persona empieza a ver al otro como un extraño, como un enemigo, como algo que no debe estar ahí o como algo que le molesta que esté y que no entiende cómo pudo casarse con una persona así. Cuando nosotros nos damos cuenta que el amor se está perdiendo es porque esos depósitos a plazo fijo que se deben hacer en la relación, depósitos de respeto continuo, depósitos de honra continua, depósitos de amor, depósitos de estima, no se están haciendo. Cuando cuesta decir te amo, cuando cuesta decir eres importante para mí, cuando cuesta decir eres la persona más valiosa para mi vida. Cuando esos depósitos no se hacen, entonces los síntomas de que el amor se ha ido desapareciendo o que ha ido disminuyendo están presentes. Yo le pregunto, ¿ya usted está sufriendo de esos síntomas? ¿Ya usted siente estas cosas en su relación? Entonces la moneda amor se perdió. Hay que empezar a buscarla. Vayamos al segundo valor que se pierde. Esta segunda moneda es la comunicación. La comunicación es algo sumamente importante en la relación esposos, en el matrimonio y en cualquier relación de la vida, pero estamos hablando ahora de la relación matrimonial. Los esposos no se saben comunicar o no se quieren comunicar, o sabiendo comunicarse deciden inhibirse de hacerlo. Estamos ante la pérdida de este gran valor que es la comunicación. ¿Cómo usted lo nota? Cuando ya no se desea escuchar al otro, cuando ya no se quiere escuchar cuáles son sus necesidades, cuando se acerca el esposo a la esposa o viceversa, él a ella, y entonces él o ella les dicen, no me interesa, yo no tengo tiempo ahora, después yo te oigo. Y nunca llega ese momento. O cuando pasa una fricción y uno de los dos entiende que debe acercarse para resolver y el otro o la otra le dice, no, no quiero hablar de eso. No porque el otro esté meditando en lo que ha pasado y quiere analizar y quiere luego volver a reconciliarse, sino porque simplemente no le interesa. ¿Cuándo se pierde la capacidad de comunicación? Cuando se guarda rencor y no se decide perdonar. Obstaculiza profundamente esa relación. Cuando la comunicación está dañada, cuando ese síntoma nos dice que la comunicación está en declive, cuando el maltrato verbal, la palabra dura, la ridiculización, es el alimento diario. Todo lo que ocurre cuando se habla es algo que maltrata, algo que hace daño, algo que hiere. La forma despectiva de decirlo, la forma grotesca de decirlo, la forma avinagrada de decirle, esa palabra cortante que despega, que quita al otro de la vida, la comunicación se dañó. O cuando no se tiene tiempo y si algo ocurre, si se presta aparentemente atención, la respuesta de la otra persona es el silencio. El silencio que tiene sabor a hielo, a frialdad. Así yo te estoy oyendo, pero no me interesa. Cortó. No le importan los sentimientos de esa persona que dijo amar alguna vez. Eso significa que la persona puede reaccionar también, no solo con silencio, sino con burla. Hay personas especialistas en romper una relación por la burla con que responden a él o a ella. O el menosprecio, el mensaje de eres la peor cosa
o la peor persona que tengo cerca. Cuando usted, uno de estos síntomas están, tiene que entender que la comunicación está en condiciones de miseria. Yo le pregunto a usted, en su relación personal con él o con ella, ¿tiene alguno de estos síntomas? ¿Se ha dado cuenta de que en su vida estas cosas están pasando? Entonces, el valor, la moneda, el dracma de la comunicación está en el suelo rugoso del alma. Y por supuesto, el Señor nos dice qué hay que hacer. Hay que empezar a determinarse a buscar. ¿Qué otra moneda de gran valor se pierde en el matrimonio? La bondad. Es la tercera de las monedas que vamos a ver. Cuando la bondad se pierde, cosas muy duras ocurren. La bondad es la capacidad que Dios nos ha dado, es facultad de Dios, de tener un corazón tierno, un corazón que se inclina a hacer el bien al otro, a buscar el bien al otro, tener el interés de que el otro esté bien, se sienta bien, la vida transcurra en medio de acciones que permiten que la relación sea buena, sostenible permanentemente, porque se contribuye a eso. Ahora, ¿cómo usted nota los síntomas de que este valor se ha perdido? Cuando el esposo o la esposa se empiezan a ver como una molestia, como una carga. Yo estoy llevando esto porque no me queda otra. Yo estoy llevando eso porque soy un hombre o una mujer responsable. Pero no hay absolutamente ningún interés real, genuino, en que esa persona se sepa amada, se sepa respetada, se sepa guardada, cuidada, protegida, estimada, honrada. No, al otro se ve como una carga. Y se le dice muchas veces de forma dura al otro, tú eres una molestia para mí, tú eres una carga para mí. Entonces, esa moneda, la moneda de la bondad, se ha perdido. También cuando se endurece el corazón ante la necesidad de la persona, de la pareja, se puede ayudar, pero no se quiere ayudar. O se puede resolver el problema ahora, pero se posterga porque hay un deseo de que el otro sufra, de que el otro espere, de que el otro sepa que tú me necesitas, que tú tienes porque yo te doy. La bondad se fue, y se fue porque el corazón se ha endurecido. Hacemos una pausa para ver dentro de unos segundos cómo se notan estos otros síntomas que tienen que ver con la pérdida de la bondad. Estamos hablando de los valores perdidos dentro del hogar y hablamos ahora de la bondad. Y decía que uno de los síntomas, otro de los síntomas, es cuando él o ella empiezan a sentirse superiores. Cuando ya el esposo ve a la esposa como inferior o cuando la esposa ve al esposo como inferior. El sentirse superior es un gran problema, porque en primer lugar, todos somos iguales. Pero el sentirse superior es síntoma de que el corazón se ha dañado, de que el corazón tiene problemas reales y profundos, de que hay una sensación de autoestima superior, un complejo de superioridad, que ve a su esposo o a su esposa pequeñitos. Pasa mucho, por ejemplo, cuando los dos esposos están estudiando, se casan, uno tiene que avanzar un poco más, casi siempre el hombre, porque la esposa se va a quedar con los niños, ha quedado embarazada, va a tener su primer niño o ya tiene otro. Y entonces el hombre pues progresa un poco más en aquello que tiene que ver con su capacidad de trabajo. Y empieza a ver a su esposa cuando llega, no tan arreglada como vio a la compañera de trabajo,
y empieza a menospreciarla, empieza a verla con molestia. Y no se da cuenta de que en la realidad del matrimonio, ella está allí sustentando, haciendo lo que tiene que hacer para bien de todos. Está dándose a sí misma, a él y a los hijos. Y que eso es parte de la vida y es parte de la naturaleza de la mujer. Sin embargo, cuando el corazón se endurece porque nos creemos ya las grandes personas, porque qué bien me va en el trabajo, al llegar a la casa no puedes él o ella, porque ocurre con la mujer también, sentir que el otro no está siendo o no es la persona que lo merece o que la merece. Ese desfase de pensar no me merece es un síntoma de soberbia. Y cuidado con eso, porque eso destruye no a la otra persona nada más, sino a la persona que siente la soberbia. Y tampoco es muestra de que hay bondad, es decir, cuando se ha perdido esta moneda, también tenemos el síntoma de que la persona se niega a ayudar al otro. Mire, a veces él o ella le dice al esposo o la esposa, puedes ir a buscar los niños porque hoy tengo que trabajar una hora más, o porque tengo que ir a hacer algo, o tengo que ir al médico. Y él o ella le responden, arréglate como puedas, yo no tengo tiempo para hacer eso. A buscar sus hijos, y sí puede hacerlo, si tiene el horario y la facilidad para hacerlo. Ese tipo de manifestaciones nos hablan de la dureza. Y cuando hay dureza, el corazón no puede expresar bondad. La bondad, vuelvo a repetir, nos hace sensibles para poder dispensar al otro lo que el otro necesita y sabernos privilegiados de poder ayudar a ese o a esa, que es esposo o esposa, en esa tarea. Es quizás dormir un poco menos para que el otro descanse más. Es hacer un poco más, es correr una milla más en favor de esa persona a la que se dice amar. Cuando todos estos síntomas están, entonces el valor, bondad, se ha ido de la relación. Y yo le pregunto, ¿detecta usted uno de esos síntomas en su vida? ¿Está usted con el corazón ya endurecido y le molesta? ¿Entiende que es una carga el matrimonio, la esposa, los hijos? La bondad se ha ido. Y al irse la bondad, es necesario empezar a buscar esa moneda. ¿Cuál es la cuarta moneda que se pierde en la relación con mucha frecuencia, especialmente en estos tiempos? La fidelidad. La fidelidad es una moneda igualmente que las otras de gran valor. La fidelidad es aquello que permite que la relación permanezca en sanidad, que tenga estabilidad, que haya confiabilidad, que haya transparencia. La fidelidad es un deber que debe ser expresado, ofrecido, no porque es porque tú me obligas a hacerlo, porque tú me exiges que lo sea, sino porque de forma voluntaria, como atributo que Dios ha regalado, cada ser humano y sobre todo los esposos deben mostrar, deben ser fieles. Cuando se pierde, notamos síntomas como este. Es más entretenido, es más interesante, es más emocionante estar con otra persona que con la esposa o con el esposo. Cuando se entiende que lo que esta persona ofrece, regala, promete, es más interesante y más confiable que lo que el esposo o la esposa genuinos ofrecen, regalan o prometen. Se pierde, y este es un síntoma, cuando las carencias reales que ocurren entre el esposo y la esposa son satisfechas con ilusiones irreales, con el encantamiento de lo que el otro o la otra le ofrecen a este esposo o a esta esposa. Aparece el síntoma cuando se acepta con facilidad y se justifica eso que se hace con excusas
para hacer lo que se desea. Entiéndase, cuando fácilmente el esposo o la esposa pueden poner una excusa para evitar estar con el otro. Pero bien, siéntate conmigo para que veas conmigo esa película. Pero no le interesa, está pensando en otra persona, está imaginando, está fantaseando. Y entonces rechaza la presencia de la otra persona. Ese es un síntoma de que allí se está sufriendo a consecuencia de algo que está pasando terriblemente está pasando en el corazón de la otra persona. Cuando se desea la facilidad en lugar de la felicidad. Cuando se quiere salir del entorno hogar porque se quiere vivir fácilmente experiencia que no es conforme al deseo, al diseño, al propósito de lo que Dios tiene para esas vidas. Cuando el sentirse bien es más importante que hacer el bien, la infidelidad llegó. No se es fiel. Es más importante lo que logra él o ella con su vida que lo que comparte con aquella persona a la que debe amar y a la que le debe respeto. Todos esos son síntomas de infidelidad. Le pregunto nuevamente, ¿algunos de estos síntomas han llegado a su vida? ¿Están empezando en su vida? Algunos de estos síntomas tomaron tanto auge y poder en su vida que ya usted entiende que no tiene por qué buscar el valor de la fidelidad. Es algo que necesita estudiarlo, algo que necesita analizarlo, reflexionarlo, porque realmente la fidelidad es un valor insustituible, necesario, y cuando se corrompe, devasta no solo al que es infiel, sino a la que está al lado o al que está al lado. La fidelidad tiene que ser rescatada, tiene que ser buscada, como tiene que ser buscado el amor, la bondad. Todo esto son ingredientes que no pueden sustituirse en lo que es la relación. Y cuando esta moneda se pierde, entonces hay gran dolor, gran sufrimiento. Hacemos otra pausa para regresar con la quinta de las monedas que se pierden usualmente en la relación matrimonial. Una de las monedas que se pierde con muchísima frecuencia es la moneda de la paz. Cuando la relación se torna tensa, se torna agria por los conflictos, por los pleitos, la paz desaparece. La paz es un regalo tan especial que Dios nos ha dado, que nosotros no podemos vivir sin paz. La gente busca desesperadamente la paz de muchas maneras, pero la paz que Dios colocó en ese regalo que trajo al ser humano es una paz que solo Él puede dar. Cuando la relación se vuelve tan agria, tan tosca, tan ruda, tan maltratadora, no existe paz en el corazón. No es que el otro no la propicia, es que no lo tenemos dentro. Hay personas especialistas en quitarle la paz a los demás, personas que tienen de verdad un doctorado en eso, personas que hablan, dicen cosas, envían lenguajes corporales, que son especialistas en traer esa ansiedad al alma. En una relación donde eso se pierde,
en una relación donde el otro propicia la guerra o ambos la propician, es una relación que perdió de plano la moneda de la paz. Algunos síntomas, porque el otro no tolera los errores que tiene el otro ser humano, que se llama esposo o esposa. No hay seres humanos perfectos. Tan pronto el pecado entró a nuestras vidas, no somos perfectos. Algunos no hacen ningún esfuerzo por cambiar actitudes, y eso hay que reconocerlo, también eso hay que trabajarlo. Pero hay personas que entienden que son perfectas y su perfección no les permite aceptar que quizás te casaste con una persona que te provoca a la intolerancia. Es necesario reconocer que así como tú no eres, el otro no lo es. Y que ambos en sus errores y situaciones que pueden causar crisis, es necesario mantener la paz y mantener la capacidad de tolerar a fin de que eso no sea lo que destruya la relación. Es necesario retener la ira y el enojo. Es necesario aprender a decir las cosas. Volvemos a la comunicación. Es necesario decir cosas no que destruyan, sino que edifiquen. Porque cuando la ira y el enojo no dispensan el perdón, usted se construye a sí mismo un cuarto frío en el alma. Usted vive dentro una frialdad horrorosa, porque allí, en un rincón, en un espacio de su interior, están guardados todo lo que tiene que ver ofensa, todo lo que tiene que ver con no perdón, todo lo que tiene que ver con esa justificación que usamos, es que me hirieron, es que mi herida está abierta. Todo eso convierte al alma en un lugar frío, invivible. Y eso no es lo que Dios creó para nosotros. Por lo tanto, eso nos quita la paz. Eso nos hace personas bélicas internamente. Eso nos convierte en personas que tienen una guerra de guerrillas en su casa, que ya ir acercándose es ir preparando cuál es el próximo ataque o con qué me va a recibir la otra persona. Cuando el orgullo intoxica el amor y se evita el acercamiento, eso produce ausencia de paz. Cuando la indiferencia alimenta los celos, no hay paz. Hay tantos síntomas que nos dicen por qué en mi corazón no hay paz, por estas cosas que yo he guardado o estas cosas que recibo sin buscar cómo resolver. La moneda de la paz hay que buscarla. Una casa donde no hay paz, si hay hijos, usted no sabe que ese territorio usted lo está convirtiendo en un lugar completamente doloroso, un lugar que intimida a sus hijos, un lugar que ellos empiezan a desear no estar, y hay que tener cuidado con eso. No desaloje, no vote a sus hijos porque usted no tenga relación con su esposo o su esposa. Busque la moneda. Es lo que Dios quiere. Es lo que Dios nos enseña con su propio ejemplo. Él vino a buscarnos para enseñarnos que estamos perdidos y hemos perdido lo que Él nos ha dado. Así que hay que trabajar con eso. Hay que disponerse, tener la determinación que esta mujer tuvo. En la próxima, si usted está sufriendo una de estas cosas, hay que empezar a trabajar. No lo deje así, ni tampoco acuse a que el otro es el protagonista o el causante. Busque la paz. Dios nos manda a buscar la paz. Y no solo nos manda a buscarla, nos dice que seamos pacificadores. Esta es una de las herramientas que Dios nos da para empezar a buscar la paz. Hay que tender el puente de la paz. Hay que buscar la paz. Y esa próxima es la número 6, tiene que ver con la fe. La fe, la pérdida de la fe en la relación. Empieza por la pérdida de fe individual. Ya no creemos en el otro, ya la otra persona no nos es confiable, ya no tenemos esperanza, ya no creemos ninguna promesa, se ha perdido la fe. Ese es uno de los síntomas. ¿Y sabe cuándo se pierde? Empieza cuando Dios es expulsado de la vida o cuando Dios, aun cuando nosotros lo tenemos o decimos tener una relación con Dios, nuestra relación empieza a disminuir.
en el matrimonio, la base del matrimonio tiene que estar cimentada en esa fe en Dios y esa fe en aquello que Dios nos promete. Dios está envuelto en el matrimonio porque Él fue que lo creó. Nosotros no podemos pensar que el matrimonio puede funcionar sin Dios presente. Oiga, aunque usted lo crea, el matrimonio quien lo planeó, su arquitecto y su constructor es Dios. A Dios hay que buscarlo porque tiene los planos del matrimonio. Nosotros podemos tener un concepto falso de lo que es el matrimonio y pensar que funciona, y quizás funciona dentro de esos lineamientos que usted cree como verdaderos. Pero quien tiene el plano de lo que es el matrimonio y el propósito del matrimonio es Dios. Cuando la fe disminuye o cuando uno de los dos no quiere a Dios en su vida, tarde o temprano esos problemas van a venir. Ahora bien, la autosuficiencia desaloja la fe. Y la autosuficiencia, la que yo tenga o la que usted tenga, va a hacernos creer que somos capaces de hacer conforme a nuestro criterio. Muchos problemas dentro de una relación matrimonial tienen que ver con la autosuficiencia de alguno de los dos y cuando, y esto es lo peor, son los dos autosuficientes y entienden que no necesitan al otro y que pueden hacerlo solo y que el otro tiene que someterse a lo que ellos piensan, el asunto es peor. La guerra va a llegar y la guerra va a carcomer el amor si existe. Entonces, la autosuficiencia oscurece el entendimiento y hace que las personas crean que pueden edificar el edificio del amor sin tomar en cuenta que es necesario tomar, llenarse, ser alimentados por la dirección de Dios. Cuando los hijos no se les enseña quién es Dios, no se les enseña fe, sus vidas van a ser vidas tristes, van a ser vidas secas, van a vivir en un desierto espiritual, aunque lo tengan todo, porque la fe es lo que permite que podamos entrar, caminar, vivir dentro de esas fronteras que son fronteras de salvación y que se convierten en zonas de seguridad para nuestras almas, espíritus, mentes, si nosotros las vivimos. Y esas fronteras están establecidas por Dios. Dios dice que no se debe adulterar y esa es una frontera de salvación. Cuando eso se traspasa, dice la palabra de Dios, que el alma se convierte en una especie de horno, que la persona se consume por dentro. Aunque parezca que es la cosa más maravillosa que está viviendo, se rompió una frontera que Dios puso, se desobedeció un mandamiento y eso trae consecuencias. Entonces, todo el dolor que esto produce, solo por poner ese ejemplo, es una de las cosas que se vive en el día de hoy de forma escalonada, va increciendo. Eso tiene que traer a una sociedad desgaste, tiene que traer, como lo trae, como es real, trae conflictos, desconfianza, porque se ha traspasado un reglamento de Dios. Esto es lo que Dios quiere enseñarnos, mantenernos dentro de lo que es su trayecto de salvación. Nos permite no perder nuestras monedas, no perder aquellas cosas que de valor traen sustento y traen alimento y traen paz a nuestras relaciones. Cuando ante la crisis o ante las crisis de la vida, situaciones que vienen, no tenemos de quién agarrarnos, no tenemos de quién sostenernos, no recurrimos a Dios, sale la amargura, sale la ansiedad, sale la desesperación, sale el deseo de quitarse la vida. Todas esas cosas vienen porque la fe no está en quien debe estar. La tuvimos en nosotros, la tuvimos en nuestros proyectos, las tuvimos en lo que nosotros pensamos en tiempos románticos que iba a ser. Y cuando no es, entonces rompimientos, desaciertos, crisis, tormentos, eso es lo que empezamos a vivir. Es necesario buscar la fe, es necesario volvernos a Dios, es necesario acudir a Él en humildad y decirle: Dios, perdí la ruta, Dios, he perdido el camino,
Dios, mi matrimonio no va bien. Dios, mi amor se acabó. No tengo fe, no tengo confianza en la otra persona. Es necesario volver a Dios. Porque cuando subimos en nuestra relación a Dios, entonces Dios empieza a enseñarnos dónde está la lámpara que necesitamos para buscar esa luz que hemos perdido. ¿Dónde está ese instrumento que se llama escoba, que va a barrer lo que se ha ensuciado, o se ha escondido, o se ha perdido? ¿Dónde está esa basura sobre la cual se colocó el amor y se tapó el amor? ¿Dónde está? Dios nos enseña cómo usarla y nos da la diligencia, nos da el deseo de volver a tener esa cantidad que Él nos dio, esos valores que Él nos dio. Él nos hace sensibles, Él trabaja en nuestro corazón, Él nos dice cómo insistir en buscar hasta que la luz vuelva, hasta que la basura se vaya. Él nos dice cómo esperar y cómo confiar. Por eso tantos matrimonios se rompen, porque no hay fe en que Dios puede hacer el milagro. Y se escucha con frecuencia, es que ya yo me cansé, ya yo hice todo lo que tenía que hacer. Lógico, lo hiciste tú y lo hiciste sin Dios. Cuando Dios está, aun cuando no se vea la solución de inmediato, Él sabe dónde está el valor, Él sabe y te va a enseñar cómo, te va a conducir cómo llegar, cómo encontrar lo que hace falta para que la relación se establezca. Nos faltan 4 valores más, que lo vamos a ver en el siguiente estudio. Y vamos a ver además cómo Dios nos enseña a trabajar estas cosas para que aun cuando se pierdan tengamos la esperanza de que porque Dios nos las dio, Él nos enseñará cómo buscarlas. Él quiere en este tiempo restaurar matrimonios. Dios está totalmente inclinado en salvar matrimonios. Pero para eso hay que regresar a Dios. Para eso hay que volver, tiene que volver cada uno a Dios. Cada uno tiene que tomar el paso. Esta lámpara se enciende justamente cuando nosotros buscamos a Dios. Vamos a continuar y concluir, Dios mediante, en el próximo estudio. Mientras tanto, les ruego que usted analice cuáles de estos síntomas en las diferentes áreas ya han tomado tal autoridad en su vida que usted está oyendo estas palabras y está diciendo, eso no es posible, en mi matrimonio no puede pasar. Ya esto se perdió, esto es irreparable. Dios le está diciendo que Él sigue siendo el Todopoderoso, que Él sigue siendo el autor del matrimonio, que Él sigue siendo el que tiene, el dador, que puede llenarlo a usted, sea esposa, sea esposo, para que usted pueda en Él empezar a restaurar. En Él, a través de Él, con el poder de Él, con los atributos del amor, paz, usted pueda empezar a ser restaurado en lo personal para poder entonces esperar con fe y paciencia lo que Él va a hacer en su vida. Que Dios lo bendiga y traiga a usted hoy el deseo de buscar la luz que es Cristo Jesús. Que el Señor bendiga a usted y a su familia.